Gloria a Dios, bienvenido a Palabra y Profecía. Dios les bendiga. Qué bendición verlos, poder entrar a sus hogares. Gracias por dejarme entrar este año, por los que son fieles seguidores de este programa, de este pastor sencillo, que el único objetivo es predicar la palabra de Dios tal y como está, como ordenó el Señor a través de Pablo. Traza bien la palabra de verdad. A sobre evangelista, cumple tu ministerio. Así que aquí estamos. Entonces el tema de hoy es ese. Mi pecado personal o privado afecta a otros. Esto es tomado allá de la página de godquestion.org. God Question. Estaba con permiso de ellos, con fines educativos. No más. Gloria a Dios. Hoy en día mucha gente, millones, creen que su pecado personal está bien siempre y cuando no dañe a nadie más, no afecte a nadie más. Pero yo quiero ponerle un ejemplo. Usted coja una piedra y vaya a coja un balde con agua y tire la piedrita ahí, que el agua esté reposada, y eso hace un impacto y eso produce unas ondas. Y esas ondas van llegando a todas las orillas del balde o en una alberca, una poceta. Entonces, aunque nosotros pensemos, querramos que nuestro pecado no afecte a los demás, los va a afectar de una u otra manera. La pregunta es entonces, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé yo que mi pecado no lastima a alguien más? ¿Quién mide el efecto del pecado en los demás? El impacto que causa. Y la excusa puede ser, bueno, es que el único que se afecta con el pecado soy yo, porque si yo me emborracho, pues a mí es el que me hace daño el trago. Si consumo cigarrillo, pues a mí es el que me va a afectar el cigarrillo y voy a tener consecuencias con el paso de tiempo en mi salud. O sea, los demás, pues, en ningún momento. Entonces, con esta cosmovisión se intenta justificar las prácticas privadas que causan daños inconmensurables a otras personas, especialmente a la familia, luego a los amigos, o si usted, por ejemplo, es una persona rumbera que le gusta poner los equipos de sonido cualquier día de la semana, cualquier hora, especialmente de noche o fines de semana, y de malas estoy en mi casa y usted no deja dormir a los demás. Y ese pecado de falta de respeto y de saber vivir en comunidad, pues va a afectar a todos sus vecinos. Y muchos puede que no le digan nada, pero no van a estar contentos porque si usted lo hace en una forma seguida, tarde o temprano va a enfrentar algún problema o le van a llamar a la policía y usted se va a enojar, que soy libre, no sé qué. Entonces, comprenda usted que ninguna persona, ningún ser humano en este mundo es una isla, nadie vive sola, vive solo y el pecado nunca es un acto solamente personal. Siempre, como le dije, con la piedrita en la poceta de agua, en el balde, siempre tiene un impacto en la vida de otros, pero especialmente en la vida de la familia. Porque, por ejemplo, usted se dedica a tomar trago, eh, pierde la imagen delante de su esposa, pierde la imagen delante de sus hijos, se desangra económicamente, su esposa está insatisfecha, usted deja de cumplir los compromisos en la casa, de pronto comete el error, como hacen muchos, de tomarse la platica del mercado, o no paga el arriendo, o no paga la luz, y sí, después soluciona prestando, y al dulce 10 al dulce 20 y entonces ahí se va metiendo en una espiral de problemas y de deudas que si no cometiera esos errores de pecado, entonces las cosas marcharían de otra manera. Entonces, nunca olvide que el pecado suyo afecta a los demás, empezando por su familia, incluso hasta sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, un padre comete el pecado, afecta, le da por tener una aventura sexual.
en una affair, una aventura extraconyugal, ya sea la esposa o el esposo. Pues eso afecta a su pareja y afecta de una manera terrible a sus hijos, al resto de su familia, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus nueras, a sus suegros. Y eso trae un punto de quiebre en las relaciones de familia y va a tener problemas. Y eso puede terminar en tremendo problema, en divorcios, en peleas con agresiones personales, hasta en asesinato, demandas, separación, y los hijos quedan ahí, son las principales víctimas de eso. Entonces, lo que yo hago afecta a los demás. Entonces, a veces el pecado privado parece que inocente, es mi vida, yo hago lo que quiera, sí. Pero, ¿qué dice la escritura? La escritura dice que usted puede estar seguro que usted no va a escapar de su pecado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 32, verso 23, dice: mas si así no lo haces, he aquí habréis pecado ante Dios, ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, escuche, sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado que usted comete tarde o temprano lo alcanza. Eso se llama la ley de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces el pecado tarde o temprano se va a hacer público y se va a saber. Y usted va a enfrentar las consecuencias y va a empezar a dar explicaciones o a mentir o a tratar de tapar las cosas. No es lo como dice, que es mentira, que son calumnias, y se enoja y por algún tiempo puede controlar el asunto así, pero como dice la abuela, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, cada día hay noticias que lo van involucrando con aquellos que pensaron que su pecado estaba oculto. No, eran mentiras, pero se va sabiendo y se van a sorprender. No puedo creer que mi papá, no puedo creer que mi pareja haya hecho eso. Y el pecado no todo el tiempo se puede encubrir. Tarde o temprano la gente se entera. Ahora, otra implicación del pecado privado es que produce culpa. Usted pierde la paz. Usted vive tensionado. ¿A qué hora se enterarán? Y por ejemplo, con esa tecnología que hay, y de pronto usted está con su pareja, si tiene una aventura extramatrimonial, le suena el teléfono y es aquella o es aquel, y usted, sí, espere, ¿y quién lo llamó? No, ¿para qué quiere saber? Sí. O como pasa comúnmente, si usted tiene eso allá, lo llama alguien y su pareja va a coger el teléfono. Oh. No, olvídese, es mi teléfono, tengo por qué mirarlo. ¿Sí? Y él o ella, ¿pero por qué? Tiene algo que ocultar. ¿Eh? Y empieza la desconfianza, y los rumores, y la cizaña, y la semilla de la duda quedó ahí. Entonces, la culpa ahí va y usted se va viendo cercado, y poco a poco. Entonces, las acciones privadas y públicas que usted haga lo van a hacer sentir culpable, ¿ve? Porque usted es propenso al estrés, se vuelve irritable, de mal genio, tiene que lidiar con la sospecha, que usted sale de un momento a otro, llega de un momento a otro, se pierde o se encierra a hablar y hace cosas y la gente vea, los hijos vean, los amigos vean, ustedes saben que andará aquella o aquel. Entonces usted empieza a dejar de dormir, la depresión, y eso afecta su cuerpo, sus relaciones personales, su rendimiento laboral, poco a poco. Entonces, y si eso lo vive tapando por semanas, por meses o por años, cuando se sepa, eso va a ser una hecatombe. Entonces, crea o no, todo pecado que usted cometa siempre tendrá un impacto negativo en las demás personas, especialmente en la familia. Y si usted es cristiano y por alguna razón se deslizó, se descuidó en su relación con Dios,
y cayó en la tentación moral. O, por ejemplo, es un cristiano que vive diciendo mentiras al desayuno, al almuerzo y la comida. Se le puede decir el cristiano mentira fresca. Y usted sabe que el padre de la mentira es Satanás. La escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si yo digo que soy hijo de Dios, entonces la mentira no forma parte de mi vida, porque por la verdad murió Cristo. Entonces vivir con el pecado oculto lo hace a uno deshonesto. Y hay un lugar que es afectado y que es vital en la vida de todos, ¿cuál es? El corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la fuente de la vida. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, si hay deshonestidad en el corazón, si hay corrupción, eso afecta a toda la persona. Eso va a afectar tarde o temprano a sus amigos, pero especialmente a la familia. ¿Cuántos hogares se están acabando hoy en día por ese asunto del pecado? Por la borrachera, por la droga, por la pornografía, por la infidelidad, por vivir endeudado y nadie sabe, por vivir esclavo del juego, de las apuestas. Entonces, usted vive engañándose y engañando a los demás. Entonces, y el engaño va estrechamente relacionado con el autoengaño. Usted sigue diciendo mentiras. Hubo un hombre llamado Hawthorne que dijo, ningún hombre durante un periodo considerable puede usar o tener una cara para sí mismo y tener otra cara para la multitud. Una cara para usted, la real, que usted sabe quién es quién, pero públicamente maneja otra cara. Porque al final va a quedar desconcertado en cuanto a cuál puede ser la verdad. Y por supuesto, Dios ve todo lo que usted hace, todo lo que usted habla. Para Dios, usted es como un vidrio transparente. Entonces no podemos escondernos de Él. Usted le baila, engaña y oculta su pecado todo el tiempo que pueda. Pero cuando pecamos, incluso en privado, usted pone un muro, abre una brecha en su relación con su familia, con sus compañeros y especialmente con Dios. Por eso el primer pecado registrado en la palabra de Dios es un ejemplo poderoso. Después de que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, se escondieron de Dios. Pues mire que la primera consecuencia de la desobediencia, de traspasar la palabra de Dios, el mandato de Dios, fue el miedo. Y mire lo que dice Génesis capítulo 3, verso 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron si todos los días el Señor bajaba y hablaba con ellos? Haga cuenta, al Señor le gustaba bajar a tomar tinto con Adán y Eva, tomar onces, platicar con ellos. Y lo hacían de tú a tú porque no había pecado. Entonces aprenda, el pecado nos separa de Dios. ¿Qué es pecado? Quebrantar la palabra de Dios, quebrantar los 10 mandamientos, quebrantar la ley de Dios. Pecado es rebelión, es errar el blanco. Pecado es pensar que yo me salgo con la suya y que yo soy más vivo que los demás. Y sobre todo, pecado significa que usted rompe su comunión con Dios. Y eso también. Porque si su esposa se entera que usted tiene otra o viceversa, que usted tiene otro, ella no va a estar feliz. Ella no lo venga y platicamos. Pero ese cuentico, ay mi amor, eso no es lo que parece. Permíteme, te explico. Te explico si lo pilló con las manos en la masa. Si le dijeron, vaya a tal parte que allá está ella o allá está él. ¿Y qué le da a explicar? Entonces, mire que como se rompió la comunión entre Adán y Eva,
Y una vez que Dios los enfrentó, el uno le echó la culpa al otro. Adán le dijo a Dios, la mujer que usted me dio, o sea, el culpable era Dios. Y Eva no, la serpiente. Ambos fueron culpables porque ambos conocían el mandato de Dios. El día que comieres de ese árbol, de cierto morirás. Ambos sabían. Y él debió darse cuenta en el momento que Eva llegó y había perdido la comunión con Dios. Adán se dio cuenta que su esposa había hecho algo. Y sin embargo, por solidaridad, por amor o por tonto, dijo yo pues voy a comer a ver. Y a él conocía el mandato de Dios. Eva conocía el mandato de Dios. Satanás conocía el mandato de Dios y sin embargo torció la palabra. Entonces, y les pregunta el Señor a ellos como si no supieran. Dios le dijo a ellos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y les pregunta como si no supiera el Señor, ¿has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Y Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Y acaso él no sabía que no podía comer de ese árbol? ¿Acaso él no se dio cuenta que Eva había perdido la comunión con Dios? Porque el pecado salta a la cara. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Entonces ella le echó la pelota a Satanás. Y dijo dijo la mujer, Eva dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces hubo consecuencias espirituales y hubo consecuencias físicas por sus acciones. Y esas consecuencias usted y yo aún las sentimos afectados. Entonces la forma de lidiar con el pecado privado no es ocultarlo, no es negarlo, sino terminar. Hay un lugar, solo hay un lugar para el pecado, en la tumba, enterrar el pecado. Y en el tiempo de la gracia como estamos nosotros aquí, ahora, entonces ir a los pies de Cristo, arrepentidos de corazón, y decirle, Señor, la embarré tremendamente. Soy culpable de adulterio, de mentiroso, soy ladrón, soy corrupto, soy mentiroso, me gusta el trago, soy esclavo de los vicios, soy adicto a la pornografía, vivo esclavo comprando chances y lotería y me gasto cualquier cantidad de plata y no me alcanza. Y vivo endeudado porque no sé administrar. Y tengo problemas, me van a embargar. Me van a quitar la nevera, el carro, la moto. ¿Por qué? Porque no tiene administración, no tiene dominio propio, no busca consejo, no se asesora, y mucho menos busca a Dios. ¿Qué dice Proverbios 28:3? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta o lo abandona, obtendrá ¿qué? Misericordia. Entonces usted puede ser el pecador más terrible, la persona más mala, más viciosa, más corrupta, más promiscua, más de todo. Lo peor de lo peor de lo peor. Pero el Señor le dice hoy, el que a mí vine, yo no lo he hecho fuera. Vengan a mí los que estáis trabajados, cargados, dice, yo, el gran Señor de la gloria, los haré que descansar. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor, para abrir la cárcel a los presos que están ahí atados, encadenados a la cerveza, al cigarrillo, al tabaco, a la hechicería, a la idolatría, a la vida promiscua, a la perversidad sexual, a lo que sea. El poder de Cristo, cuando usted se arrepiente, rompe las cadenas y la maldición, porque solo Él y nadie más que Él venció el pecado, venció la carne, el mundo, el infierno, al diablo, venció la muerte y lo hizo por amor para usted.
Y en Cristo usted tiene refugio, respuesta, salida verdadera. Tiene salvación, perdón. ¿Por qué? Porque Dios es Dios fiel, justo. ¿Para qué? ¿Para qué fiel y justo el Señor? Para perdonar tu pecado, mi pecado. Y en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y escuche esto: y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no permita que usted sea tentado más allá de lo que puede soportar. Si usted sabe que en tal parte venden droga y a usted le gusta, empiece por pedirle fuerza al Señor. Voy a cambiar de ruta, Señor, y por más de que me den ganas de pasar allá y me llame el jíbaro, venga, le fío hoy, hermano, no tiene plata, tranquilo, yo le doy. Y si quiere le doy para 2 días, para que no, después me paga. Porque así es el diablo de atrevido. O a la tienda y lo llaman, venga, este fin de semana, hermano, vamos. No, hermano, que no tengo plata, aquí tengo un café. Su mujer se va a dejar pegar a su mujer. Le va a comer cuenta a los hijos. Déjelo de aquí, venga. Y usted no tiene voluntad, disciplina, para decir no. Primero está mi familia. Así que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En palabras sencillas, ¿qué es la tentación? Es una oferta seductora. Dice la Biblia que Eva vio el fruto y le fueron abiertos los ojos. ¡Ay, tan rico! ¡Ay! ¡Uy, eso se ve más bueno! ¡Uy, eso se ve delicioso! Y ella sabía. Y sin embargo le faltó dominio propio. Entonces, pecado no es ser tentado. Pecado es ceder a la tentación. Es falta de carácter, es falta de dominio, falta de disciplina. Por eso, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, Dios es fiel. El Señor no va a dejar que usted no pueda resistir. Él da la salida. Él le dio voluntad a usted. Y Él le dio la capacidad de tener disciplina y aprender a decir no. Y usted puede rechazar eso. Ahora, si usted no es capaz de resistir eso, le voy a leer Mateo 4. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, del 1 al 11, que dice así. Mire lo que dice Mateo, capítulo 4. Mateo 4. Aquí está, Mateo 4, del 1 al 11. Cuando Jesús fue tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué más? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Escuche el encabezado del versículo 1 de Mateo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Para enseñarnos a nosotros y para Él, como hijo de Dios, demostrarle al diablo que el diablo no podía con él. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces el diablo es paciente y metódico y estratégico para la tentación. El diablo esperó que ayunara los 40 días y ahora sí va a levantar el ayuno. Ese hombre está que si se dobla un poquito se corta del hambre que tiene. Dice, y vino a él el tentador, el seductor, y le dijo, y apeló
a su deidad, a su doble naturaleza, como Dios encarnado. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él con esa hambre. Él respondió, Jesús le dijo. Vea que no se puso a saltar. Para aquellos que les gusta que van a sacar un demonio y se ponen a gritar, a saltar, le echan aceite ungido en la cabeza, en los brazos, en la cara. A la gente le hacen tomar aceite, ¿sí? Y le ponen su boquita, perdón, su bocota aquí en la oreja. Le ponen la mano aquí en la estómago, fuera, y le pegan eso. Con ese poco de aceite que le hace tomar, ¿quién no vomita? Pero Jesús no hizo eso. Él dijo, escrito está. Usó la palabra. Cuando usted sea tentado, use la palabra. Por eso usted necesita leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios. Y él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda aquella palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no se rindió. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo otra vez, por segunda vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le citó la Biblia. Para que el diablo pueda usar la misma escritura para tentar a los hermanos. La tergiversa. Así lo hizo con Eva. Entonces, con que Dios dijo. Dios sabe que si usted come eso se le abren los ojos y habla. Y la otra le copió. ¿Y qué le dijo a Jesús tergiversando la palabra? A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y vuelve el Señor y le dice, Jesús le dijo por segunda vez, escrito está. Dese cuenta, las primeras dijo, si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, que se tire. Y el Señor volvió y dijo, escrito está. También, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, segunda derrota. Se iban dos. Pero el diablo no se va así porque sigue. Él es persistente, aprenda eso. Y lo llevó otra vez el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. Sabiendo que eso pertenece a Jesús, que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo al diablo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo Jesús? Usó la autoridad. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Dése cuenta el poder que tiene la palabra, el poder que tiene usted en Cristo cuando pone su vida en las manos de Cristo y no se deja controlar de la tentación ni los deseos de la carne. Espero que esto les sirva y venga presuroso a los pies de Cristo, porque solo Él quita el pecado y lo liberta de la esclavitud de la que lo tenga usted cautivo. El que tenga oído para oír, que oiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Visíteme el canal de YouTube, Edgardo Hernández Pastor. Suscríbase, dele like a los videos. Que Dios me los bendiga. Chao.